Bueno, evidentemente me ha quitado salud el partido. Bueno, creo que hemos entrado al partido muy bien, creo que hemos generado muchas ocasiones, o sea, la presión ha surgido efecto como estaba trabajada. Y bueno, yo con llegar al descanso perdiendo por 1-2, pues era un poquito difícil de creer, ¿no? Es verdad que no hemos estado acertados en campo contrario y la verdad es que hemos estado, sobre todo en los últimos, en el momento en el que nos empatan, hemos estado dubitativos en fase defensiva. En la segunda parte, de verdad que hemos salido muy bien, hemos ido a por el partido, hemos ido generando, hemos tenido suerte de ponernos por delante. Luego en otro error defensivo de un saque de banda nos consigue empatar y bueno, por suerte tenemos calidad potencial para haber hecho 2 goles más. Michael, ¿para qué diría que nos fuéramos a la media parte con perdiendo este partido en cuanto a ocasiones y por gol? Sí, hemos tenido ocasiones muy, muy claras, hemos tenido transiciones ofensivas muy claras, en las cuales quizás el último pase, la toma de decisiones no hemos estado acertados, ¿no? o en la ejecución. Y cuando ellos estaban prácticamente sin ideas y con el miedo a fallar, es cuando les hemos dado alas con el primer gol, ¿no? Se han venido arriba, nos han surgido esas dudas en defensa, hemos seguido generando ocasiones y tampoco las haces. Y bueno, hemos entrado ahí en un pequeño bucle hasta el descanso y yo con el descanso hemos salido bien. ¿Qué ha pasado también aparte para que no remontara el grupo? Bueno, al final es un tópico muy típico, ¿no? Pero si no la haces, la pagas. A nivel defensivo, ¿qué valoración haces también nos ha marcado 3 goles? Sí, por eso digo que a nivel defensivo no hemos estado bien. A nivel ofensivo hemos estado mejor en la segunda parte. Y al final el resumen es ese, ¿no? En la segunda parte hemos estado algo mejor en defensa, porque es cierto, la realidad es que no recuerdo disparos a portería del rival más allá de las 3 jugadas de los goles, ¿no? Más allá de eso, pues sabemos que todos los equipos nos van a buscar las transiciones, nos han hecho un par de transiciones a falta de 5 o 10 minutos en la primera parte, porque estábamos volcados en ataque y nos hemos descentrado en ese momento, que han sido 2 minutos y poca cosa más, ¿no? Luego la segunda parte creo que nos hemos tenido muy controlados. Ha habido un cambio forzado, que ha sido el cambio de Gorriz. No sé qué es lo que ha pasado. Bueno, Gorriz estaba resentido, se ha resentido de una pequeña lesión y por precaución hemos conseguido mejor quitarlo y que otro compañero que estuviese al 100%.